En la víspera de Año Nuevo, mis padres subieron a la montaña a rezar por una moneda de la suerte y la colocaron dentro de una de las empanadillas. Yo fui quien se comió esa empanadilla de la suerte. Después de eso, mis padres de repente se volvieron extremadamente parciales conmigo. Se negaron a darle a mi hermana menor ningún gasto de manutención, pero gastaron decenas de miles en llevarme a tratamientos de belleza. No dejaba que mi hermana bebiera leche, pero ella me guisaba nido de pájaro todos los días. Me volví cada vez más hermosa. Más tarde, me convertí en la campeona nacional del concurso de belleza del campus y fui elegida por un director como actriz principal en una serie de televisión. El día que terminó el rodaje, mi hermana vino a felicitarme con un ramo de flores. Cuando tomé las flores, mi hermana de repente sacó un cuchillo y me lo apuñaló en el corazón. Se inclinó cerca de mi oído y dijo amargamente: ¿Por qué? ¿Por qué tienes tanta suerte solo porque te comiste una empanadilla? Muérete. Cuando volví a abrir los ojos, era de nuevo el día de comer empanadillas en la víspera de Año Nuevo. Esta vez, mi hermana se puso de pie y arrebató el tazón de dumplings frente a mí, luego dijo con una sonrisa: hermana, esta vez, la buena suerte es mía. Miré mis dedos, ahora de vuelta a la normalidad, y solté un largo suspiro de alivio. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba sentada en la mesa del comedor. Con un tazón de dumplings frente a mí, había renacido en la víspera de Año Nuevo, un año antes. Mamá sonrió y dijo: Sin, Yeye, hoy tu padre y yo subimos a la montaña a rezar por una moneda de la suerte, y la pusimos dentro de uno de los dumplings. Quien coma ese dumpling tendrá buena suerte durante todo el año. Tan pronto como terminó de hablar, mi hermana pequeña se levantó y arrebató el tazón de dumplings frente a mí, luego dijo con una sonrisa: hermana, esta vez, la buena suerte es mía. La miré. Incapaz de pasar por alto la satisfacción apenas disimulada en los ojos de mi hermana menor, supe entonces, ella también había renacido. Puso su tazón de dumplings, se inclinó pesadamente frente a mí, bajó la cabeza y me habló al oído: hermana, en esta vida obtendré todo el favor de mamá y papá y me convertiré en la estrella emergente más popular del mundo del espectáculo. En cuanto a ti, prepárate para seguir teniendo mala suerte. Miré mis manos y dejé escapar un largo suspiro. En mi vida anterior, mis dedos, que se habían convertido en cristal y habían perdido toda sensibilidad, ahora eran completamente normales de nuevo. Mi tonta hermanita todavía no lo sabe, eso no era una empanadilla de la suerte en absoluto, sino una empanadilla que cambiaba vidas. Después de que mi hermana tomó mi empanadilla, no pudo esperar para empezar a comerla. Pronto, mordió la moneda de la suerte. Mi hermana escupió la moneda en su palma y la sostuvo en alto. Mamá, papá, tengo la empanadilla de la suerte. Mamá y papá intercambiaron una mirada, ambos esbozando sonrisas de satisfacción. Mamá se levantó, trajo un hilo de oro y ayudó a mi hermana a ensartar la moneda en él. Sí, el maestro dijo que mientras sigas usando esta moneda, tendrás buena suerte durante todo el año. Mamá puso suavemente la moneda alrededor del cuello de mi hermana y volvió a enfatizar: sí, nunca debes quitarte esta moneda de la suerte. Mi hermana sonrió y asintió con firmeza: no te preocupes, mamá, tú y papá me la consiguieron, no querría quitármela, definitivamente la atesoraré. Papá inmediatamente le transfirió 6.666 a mi hermana, felicitándola por haber conseguido la empanadilla de la suerte. Mi hermana cogió su teléfono y agitó el comprobante de la transferencia delante de mí. Hermana, es mucho dinero, ¿no quieres un poco? No, bajé la cabeza y comí las empanadillas en silencio. Mi hermana menor resopló: adelante, sigue diciéndote eso, solo eres una vidente porque no puedes tenerlas. En mi vida pasada, después de recibir el dinero, intenté darle la mitad a mi hermana. Mis padres se pusieron hostiles de inmediato. Papá dijo: Sin, esta es una recompensa de papá para ti, ¿por qué le darías algo a ella? Es su mala suerte que no haya recibido la recompensa, no tienes permitido hacerlo. Compártelo con Tianye. Después de escuchar esto, mi hermanita rompió a llorar desconsoladamente. Mamá directamente le dio una bofetada en la cara: ¿por qué lloras en la víspera del Año Nuevo chino? ¿No sabes que trae mala suerte? Luego se dio la vuelta con una sonrisa y puso comida en mi plato. Come más pescado, para que tengas abundancia año tras año. Come más tofu seco, porque el tofu suena a riqueza y satisfacción. No entendía por qué, solo casualmente comí la empanadilla de la suerte. Y mis padres de repente parecían personas diferentes. Antes de eso, siempre nos habían adorado a mi hermana y a mí por igual, y nunca nos habían puesto una mano encima.
pero ahora, por mucho que los presionara, solo decían, porque tú eres la afortunada en nuestra familia. Ella es ampliamente desafortunada, así que merece ser despreciada. En mi vida anterior, para consolar a mi hermana menor, le transferí secretamente todo mi dinero justo después de terminar la cena de Nochevieja. Ahora, mamá y papá están ambos mimando a mi hermana, poniendo comida en su plato y sirviéndole bebidas. Yo, por otro lado, soy olvidado por todos como un fantasma. Todo esto, rodeado de una atmósfera cálida y feliz. Mi hermana de repente tomó unos camarones y los arrojó a mi plato. Luego, con una mirada bastante arrogante, dijo, Tianxinxin, quiero comer camarones, pélalos para mí, pélalos tú si quieres comerlos, dije fríamente. Apenas terminé de hablar cuando mi madre levantó la mano y me abofeteó en la cara. Tianxinxin, tu hermana quiere comer camarones, ¿estás sordo? Papá golpeó sus palillos contra la mesa. Date prisa y pela los camarones para tu hermana, eres Yeyes, tu propia hermana, es justo que le peles los camarones. Me toqué la mejilla que me ardía y solo pude dejar mis palillos para pelar los camarones para Tianyeye. Tianyeye me miró, incapaz de ocultar la alegría en su rostro, jaja. Hermana mayor, ¿qué se siente ser la menos favorecida? Esta vez, será mejor que saborees esto dolor propiamente dicho. En mi vida pasada, mamá y papá me favorecían, así que realmente sentía compasión por Tianyeye, siempre la trataba el doble en secreto. Ella decía que yo era la mejor hermana mayor del mundo y que en su próxima vida, todavía querría ser mi hermana pequeña más tarde. Comencé a notar que mi cuerpo estaba cambiando lentamente de maneras extrañas. Mis dedos de las manos y de los pies comenzaron a endurecerse. Perdí la sensibilidad y gradualmente se convirtieron en cristal transparente. Temiendo que se preocupara, no se lo hice saber, fui en secreto a varios hospitales, pero los médicos no pudieron averiguar por qué. Uso guantes de encaje todos los días para que no se preocupe. Pero nunca supe que me odiaba y me resentía tanto por dentro. Incluso cuando finalmente me clavó un cuchillo profundamente en el corazón, pensé que solo había perdido el sentido por un momento, mirando hacia atrás ahora. Yo era la que había estado ciega todo el tiempo desde que mi hermana menor comió la empanadilla de la suerte. Mamá comenzó a hacer su sopa de nido de pájaro todas las mañanas. Aunque mi familia no es pobre, de ninguna manera somos ricos. En mi vida anterior, le dije a mamá que no necesitaba comer nido de pájaro, y le pregunté si podía dárselo a mi hermana, que lo quería, pero mamá se puso furiosa de inmediato. ¿Qué se cree Tianyeye que es? ¿Cómo es digna de cosas tan finas? Mira qué áspera está tu piel ahora. ¿Cómo no vas a comer nido de pájaro? Tomé el espejo y me miré, claramente, mi tez era rosada y mi piel suave y delicada. Mamá, solo estoy en la escuela secundaria, todavía no necesito cuidado de la piel, mi hermanita quiere mantenimiento de belleza, dáselo. Tianyeye miró con anhelo desde un lado, mamá le lanzó una mirada feroz, vete. No te atrevas a codiciar el nido de pájaro de tu hermana. Con eso, tomó el tazón, me pellizcó la nariz y vertió la sopa de nido de pájaro en mi boca. Compré este costoso nido de pájaro para ti, no lo desperdicies, cuidar bien tu piel es lo más importante. No te esfuerces tanto estudiando todos los días, y así, todos los días me vi obligada a comer un tazón de nido de pájaro. Yo tampoco me permitían hacer la tarea después de las 8 de la tarde para mantenerme al día con mis tareas de la escuela secundaria. Tenía que estudiar en secreto debajo de las sábanas todas las noches más tarde. Mi madre gradualmente se sintió insatisfecha con solo mantener su salud, usando nido de pájaro. Comenzó a llevarme a todas partes para cirugía plástica. E incluso llegó al extremo de hacerme someterme a tratamientos médicos cosméticos todos los meses para mejorar mi piel. Efectivamente, mi piel se volvió tan delicada que parecía que podría romperse al más mínimo toque, y todo mi cuerpo irradiaba una blancura brillante. Realmente me convertí en la belleza del campus. Al ver esto, mamá y papá se sintieron muy aliviados, con sonrisas satisfechas en sus rostros. Mamá, quiero hacerme un tratamiento de belleza, quiero verme más bonita. Tianyeye dijo esto mientras comía nido de pájaro. Al oír esto, mamá miró fijamente el rostro de Tianyeye por un largo tiempo, luego frunció el ceño. Tianyeye, tu piel realmente no está en buenas condiciones, comer nido de pájaro solo no es suficiente. En un par de días, mamá te llevará a hacerte un tratamiento médico estético. Al oír que podía hacerse un tratamiento médico estético, Tianyeye abrazó felizmente a su madre. Eso es genial, mamá, te quiero mucho. Definitivamente me convertiré en la flor más hermosa de la escuela. Entraré con éxito en la industria del entretenimiento y haré que tú y tu padre estén orgullosos. Tianyeye giró la cabeza y me vio bebiendo leche, se levantó con una mirada de insatisfacción y tiró la leche de mi mano. Tianxinxin,
¿quién te dejó beber leche? ¿No sabes lo cara que es la leche? Mamá, no dejes que mi hermana beba más leche, es un desperdicio de dinero. Mamá miró a mi hermana menor con deleite. Está bien, lo que tú digas. Al oír esto, mi hermana mostró una sonrisa de suficiencia. Hermana, ahora, tienes un buen sabor del sufrimiento por el que he pasado. Después de eso, mi desayuno cambió de leche a agua sucia de fregar. La olla que se estaba lavando era la que se usó para cocinar arroz la noche anterior. En mi vida anterior, cuando mamá no dejaba que mi hermana bebiera leche, secretamente usé mi propia paga para comprar leche y ponerla en su mochila. Ya que nuestros padres no le daban ninguna, le compraba 2 biberones todos los días. Es mi hermana pequeña, es mi trabajo consentirla. Inesperadamente, después de renacer, lo que mi hermana más quería era vengarse de mí, antes de que terminaran las vacaciones de invierno. Tianjia no podía esperar a que nuestros padres la llevaran a procedimientos médicos cosméticos. Aproveché la oportunidad, mientras no había nadie en casa, subí a la montaña cercana. En mi vida anterior, después de terminar una sesión de fotos en la montaña, mientras descendía de la montaña, me encontré con un cachorro herido y lo estaba vendando. De repente, una voz masculina sonó detrás de mí. Amigo Yan, con un corazón tan bondadoso, seguramente serás recompensado, con buena fortuna. Viendo que era un maestro taoísta, me levanté rápidamente para agradecerle. Después de ver la moneda de cobre que colgaba de mi cuello, el sacerdote taoísta negó con la cabeza repetidamente. Amigo Yan, ¿puedo tomar prestada la moneda de cobre que llevas en el cuello para verla más de cerca? Me disculpé, lo siento. Esta es una moneda de la suerte de mis padres, lo conseguí para mí de la montaña Inyan, así que no es conveniente quitármelo. El sacerdote suspiró varias veces. Qué lástima, es demasiado tarde. Antes de que pudiera decir nada, el sacerdote sacó un talismán. Amigo Yan, ¿podrías extender la mano? Extendí mi mano, y mis dedos ya se habían convertido completamente en cristal. La palma de mi mano también se estaba transformando lentamente en cristal a una velocidad visible. El sacerdote taoísta no se sorprendió. Rápidamente presionó el talismán en mi palma. En el momento en que el talismán ardió, una corriente cálida fluyó por mi palma y se extendió por todo mi cuerpo. Lo que el amigo Yan lleva alrededor del cuello no es un amuleto de la suerte, sino una moneda de intercambio de vida. El amigo Yan ha cultivado muchas buenas relaciones. Y seguramente convertirá la desgracia en buena fortuna. Cuando levanté la vista de nuevo, el taoísta y el perrito habían desaparecido más tarde. En el momento de la muerte, innumerables rayos dorados brotaron repentinamente de mi palma y me envolvieron. Cuando volví a abrir los ojos, había renacido. Pensando en esto, aceleré el paso. Pronto, en la parte trasera de la montaña, encontré un templo taoísta tranquilo y apartado. Tan pronto como llegué al templo taoísta, la puerta se abrió. El perrito, al que había salvado en mi vida pasada, corrió hacia mí alegremente. Entonces, una voz familiar provino del interior. Pequeño amigo ha llegado. Siguiendo al pequeño perrito saltando, entré. Cuando me vio de nuevo, el sacerdote taoísta estaba todo sonrisas. Como dije, amigo Yan, tu buen karma te ayudará a superar el peligro. Tienes un brillo rosado en tu rostro. Parece que ya estás fuera de peligro. Me incliné ante el sacerdote. Gracias por salvarme, maestro, pero hay una cosa que no entiendo. ¿Cuál fue el origen de esa moneda? Y en mi vida anterior, ¿por qué mi cuerpo se convirtió en cristal? El taoísta se acarició la barba blanca y dejó escapar un largo suspiro. Ese es un espíritu maligno del monte Inyun. Tus padres desean intercambiar a su hija por sus deseos. La criatura maligna se alimenta específicamente de doncellas de 18 años. Cuanto mejor sea la piel de la doncella, más suerte tendrá y más alimentará al ser maligno. Una vez que el mal entra completamente en el cuerpo, la persona se convertirá en una piedra de cristal. Los deseos pueden llevar las piedras de cristal al monte Inyun e intercambiarlas con la estatua divina por sus deseos. Al escuchar esto, quedé tan impactada que me quedé sin palabras por un largo rato. Siempre había pensado que mis padres me amaban mucho a mí y a mi hermana pequeña. Cuando éramos pequeñas, nos daban nuestras muñecas Barbie favoritas y nos compraban vestidos bonitos. Cuando crecimos, trabajaron duro para enviarnos a muy buenas escuelas. Temblando, dije, no entiendo, ¿por qué mamá y papá cambiarían nuestras vidas por un deseo? El sacerdote taoísta pareció disculparse. Eso, mi joven amiga, es algo que tendrás que encontrar tú misma la respuesta. Algo ardiente se deslizó de mis ojos, me sequé las lágrimas y pregunté, ¿puedo preguntar, maestro, cómo se puede romper esto? El taoísta se acarició la barba y dijo, para desatar el nudo, uno debe dirigirse a quien lo ató. Sin embargo, el camino del cielo sigue su ciclo, ya que tú, joven amigo,
Ya estás sano y salvo, ¿por qué forzar el asunto? Junté mis manos y dije, gracias, maestro. Mirando hacia arriba de nuevo, el templo taoísta estaba vacío, y los pasillos que antes estaban limpios ahora estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo. Cuando llegué a casa, mamá y papá ya habían llevado a mi hermana a hacerse su procedimiento cosmético. Al verme, mi hermana inclinó su rostro, presumiendo justo delante de mí, hermana mayor, mira, gasté casi 100.000 en tratamientos de belleza, mamá y papá me miman tanto. Solté una risa amarga. Seguí preguntándome qué quería decir el sacerdote taoísta con que quien ató el nudo debe desatarlo. Necesito averiguar qué desean mis padres. Es primero, mi hermana. Insatisfecha con mi tibia respuesta, me giré hacia mis padres y me quejé, mamá, papá, miren a mi hermana. Ni siquiera dice que me veo bonita. Al oír esto, mamá espetó enojada, Tianxinxin, ¿estás ciego? ¿No ves lo hermosa que está la piel de tu hermana ahora? Papá, Mimi está triste. ¿Por qué no te das prisa y le haces un cumplido? Levanté la vista y fruncí el ceño, mamá y papá, mañana es el festival de las linternas, vamos a soltar linternas al cielo y pedir deseos juntos. Al oír esto, mamá y papá se congelaron de repente, sus rostros se ensombrecieron. Continué preguntando, mamá, papá, ¿tienen algún deseo? Puedo ayudarlos a escribirlo en la linterna al cielo, dicen que es muy efectivo. Tan pronto como terminé de hablar, mis padres de repente parecieron un poco nerviosos. Después de intercambiar una mirada, se levantaron para irse. Deja de preguntar. ¿Qué deseos podríamos tener? Luego los dos entraron al dormitorio y cerraron la puerta con llave. Tianyeye se quedó a un lado y me maldijo furiosamente. Tianxinxin, no creas que adulando a mamá y papá así harán que les gustes. Comí la empanadilla de la suerte. Así que solo me favorecerán a mí. No tuve tiempo de lidiar con ella y volví a mi habitación para buscar en línea información sobre la moneda de la suerte. Efectivamente, encontré varias publicaciones. Todas estas publicaciones fueron publicadas por mujeres. Una de ellas comenzó a perder la sensibilidad en sus dedos después de usar monedas de cobre durante un mes, y se convirtieron en cristal. Otra solo comenzó a cambiar después de 2 meses. Sin embargo, todas las publicaciones dejaron de actualizarse dentro de un año, sin más noticias. Esto significa que todas estas blogueras desaparecieron dentro de un año. En medio de los numerosos comentarios escépticos, me encontré con uno que se destacó, niña tonta, tus padres van a usar tu vida para conceder su deseo. Si no te quitas esa moneda de cobre pronto, no vivirás mucho más. El autor original respondió, de ninguna manera, mis padres me aman más, ¿puedes dejar de ser tan malicioso? El autor original no respondió más después de eso. Rápidamente le envié un mensaje al autor original, disculpe. ¿Sabe cómo romper la mala suerte de la moneda de cobre de la suerte? Después de mucho tiempo, todavía no había respuesta. Justo cuando había perdido la esperanza, la otra persona de repente envió un mensaje. La persona que llevaba las monedas de cobre debía tirarlas voluntariamente, y debía hacerse en 2 meses. También debían ir a la montaña Inyan para devolver un deseo a la estatua divina. Después de eso, la otra persona me dejó un número de teléfono. Envié anónimamente capturas de pantalla de todo esto. Publicaciones a Tianye de un mensaje de texto. Esta vez, si lo cree o no depende de ella. Después de todo, ha sido mi hermana menor durante 18 años, y me sentí un poco reacio a quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. Poco después, mi hermana comenzó a golpear frenéticamente la puerta de nuestros padres. Mamá, papá, vengan a ver. De repente recibí un montón de mensajes de texto acosadores. Mamá y papá salieron del dormitorio. Mamá inclinó el teléfono, y su rostro se volvió ceniciento al instante. Papá se inclinó para mirar la publicación. Y su rostro también se ensombreció. La hermana menor extendió la mano y tocó la moneda de cobre de la suerte que llevaba alrededor del cuello, con expresión afligida. ¿Cómo podía alguien ser tan malicioso como para enviarme un mensaje de texto tan amenazante, diciendo que la moneda de cobre que llevo es una moneda que cambia la vida y que me traerá la muerte? Pero es evidente que he estado teniendo cada vez más suerte. Mamá forzó una sonrisa de inmediato. Exacto, probablemente sea una estafa. Papá dijo, tu madre tiene razón. Sí, esta moneda de cobre es un amuleto protector que tus padres consiguieron especialmente para bendecirte. No debes quitártela, llevarla puesta trae buena suerte continua. El maestro dijo que no funcionará si te la quitas. Mi hermana asintió enérgicamente con una sonrisa. No soy tan tonta. Gracias, mamá y papá. Mamá sostenía su teléfono, con la mano temblando ligeramente.
Estos mensajes de texto parecen aterradores. Los he borrado por ti. Papá transfirió inmediatamente otros 6.666 yuanes para tranquilizar a Tianyi. Tianyi aceptó el dinero y abrazó fuertemente a sus padres. Mamá, papá, tengo tanta suerte de ser su hija. A través de la rendija de la puerta, vi a mis padres. Intercambiamos una mirada, sus ojos llenos de una mirada siniestra y triunfante. Mi tonta hermanita, todavía inmersa en esa falsa dulzura, me senté a la mesa y comencé a estudiar. Al poco tiempo, Tianyi irrumpió. Tianxinxin, déjame preguntarte, ¿en tu vida pasada, tu mano de moneda de cobre se convirtió en cristal? La miré con expresión vacía. Tianyi, ¿de qué estás hablando? ¿Qué vida pasada? Tianyi puso los ojos en blanco, luciendo exasperada. Olvídalo, no has renacido, así que no sabrías nada de todos modos, idiota. Con eso, dio un portazo y se fue. Solté un largo suspiro de alivio, decidiendo dejar de preocuparme por Tianyi. Me sumergí en el estudio de nuevo. En esta vida debo confiar en mí misma para escapar de aquí. Tianyi se sometió a más y más tratamientos de belleza, y su piel se volvió más pálida y clara, pero su tez en general perdió todo su color. Todos los días se contoneaba y se pavoneaba orgullosamente frente a mí. Me obligaba a halagarla por lo hermosa que se veía y también me obligó a admitir que era un monstruo feo. Obedecí lo que me dijo y logré hacerla muy feliz. Después de que se fue, aproveché cada momento para estudiar mucho. Pronto llegó el concurso de belleza del campus. Esta vez no participé. En cambio, ella se dio la vuelta y participó en la competencia de matemáticas en la Universidad de Qinghui. Ganó secretamente la medalla de oro. Tianyi se convirtió sin problemas en la belleza más hermosa del campus, en la división de la escuela secundaria, al igual que yo en mi vida anterior. Rápidamente recibió una invitación para interpretar el papel principal femenino en un drama de televisión. Tianyi golpeó el contrato firmado sobre mi escritorio. Tianxinxin, ¿no estás celoso de mí? Así que esto es lo que se siente ser el centro de atención. Tú nunca entenderás lo que es esto en tu vida, TSK. Nunca esperé que el dumpling de la suerte fuera tan poderoso. Ahora mismo, ni siquiera vales uno solo de mis dedos de los pies. Rápidamente la elogié, incluso incluí un poco de autocrítica. Tianyi estaba muy complacida. Incluso me envió generosamente un sobre rojo 666, diciendo, una recompensa para ti, adelante, tómala. Durante la cena, Tianyi parecía un poco avergonzada. Mamá, papá, últimamente he notado que mis dedos se sienten un poco rígidos. Mamá rápidamente se acercó y tomó la mano de Tianyi. Tianyi, ¿estás agotada? ¿Qué tal si dejamos de filmar la serie de televisión? Papá intervino desde un lado. Eso es, si estás cansada, simplemente deja de filmar. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, Tianyi inmediatamente gritó nerviosamente, no, estoy bien. Su mayor sueño era convertirse en una estrella. No había forma de que dejara escapar esta oportunidad. Los ojos de Tianyi se movieron rápidamente a su alrededor un par de veces. Tal vez he estado agotada de estudiar. De ahora en adelante haré que Tianxinxin haga mi tarea por mí. Mamá asintió. Está bien, lo que digas, padre dijo fríamente. Tianxinxin, ¿escuchaste eso? De ahora en adelante, harás la tarea de Yaya. Asentí de inmediato. Está bien. Tianyi enderezó la espalda, mirándome con ojos llenos de alegría triunfante. El cuerpo de Tianyi empeoraba cada vez más. Pero la serie de televisión ya había comenzado a filmarse, y no podía permitirse el lujo de preocuparse por nada más, así que trabajó duro en el set todos los días, hasta que una mañana Tianyi se dio cuenta de que sus dedos habían perdido completamente la sensibilidad y se habían convertido en cristal transparente. Además, sus manos se estaban convirtiendo en cristal a un ritmo visible. Tianyi estaba tan asustada que rompió a llorar. Mamá, papá, ayuda. Mis padres salieron corriendo y, al ver los dedos de Tianyi, comenzaron a consolarla. Yaya, no tengas miedo, mamá y papá te llevarán al hospital en un rato. Tianyi estaba completamente angustiada, temblando. Dijo, mamá, papá, esto no es realmente como decían esas publicaciones, ¿verdad? Al oír esto, los ojos de su madre brillaron con ira. Yaya, ¿cómo pudiste creer esas publicaciones fraudulentas? Están tratando deliberadamente de conducir a cuña entre padres e hijos. Tu piel es demasiado buena, lo que la hace parecer un poco translúcida, pero estará bien. Papá rápidamente consoló a Tianyi también. Yaya, eres la campeona nacional de belleza escolar, así que tu piel es definitivamente diferente a la de la gente común. En el momento en que naciste, un maestro predijo que nuestra familia tendría una hada reencarnada. Al escuchar esto,
Tianyi inmediatamente rompió en una sonrisa radiante. Realmente, soy una hada reencarnada. Mamá y papá asintieron repetidamente, y la energía de Tianyi se restauró por completo. Al ver esto, mamá y papá intercambiaron una sonrisa cómplice. Ese mismo día, mamá y papá llevaron a Tianyi al hospital para un chequeo. Los resultados mostraron que todo estaba normal con ella. Su madre le dio una palmadita en el hombro a Tianyi. Ya, no pienses demasiado. ¿Acaso no es todo normal? Solo eres diferente de las chicas comunes. A Tianyi le encantaba ser diferente de todos los demás, incluso creía semejante tontería descarada. Después de escuchar lo que dijeron sus padres, Tianyi inmediatamente dijo que no. Que ya no sentía las manos rígidas ni ningún dolor en el cuerpo, se iluminó de alegría y tarareó una pequeña melodía mientras estaba de pie frente a mí. Tianxinxin, si no fuera porque robaste la albóndiga de la suerte en mi vida anterior, hace tiempo que habría sabido que soy la reencarnación de un hada. Todo es culpa tuya. Soy tan única. Cuando me convierta en una estrella en el futuro, seré diferente de todos esos tipos llamativos y baratos. Definitivamente seré incluso más famosa que tú. En mi vida pasada, tan pronto como gané el concurso nacional de belleza universitaria, gané decenas de millones de seguidores en Weibo, porque la gente descubrió que no solo era guapa, sino también una estudiante destacada. Tan pronto como se publicaron las fotos promocionales del drama, el programa se convirtió en un éxito incluso antes de su emisión. Me he convertido en una estrella emergente verdaderamente popular. Al ver a Tianyi consumida por los celos, solo sonreí y no dije nada. Para entonces, Tianyi ya llevaba puesta la moneda de cobre de la suerte durante más de 2 años. Meses, y no hay vuelta atrás. El día que Tianyi terminó de filmar su drama de televisión, recibí mi admisión garantizada a la Universidad Qinghui. En esta vida, finalmente puedo alejarme por completo de esta familia, pero esa misma noche, mis padres no podían quedarse quietos. Tianyi se admiró en el espejo mientras se burlaba de mí. Tianxinxin, estoy a punto de convertirme en la estrella joven más popular del país. Tú y yo ya no estaremos en el mismo nivel. Si quieres mi autógrafo en el futuro, tendrás que esperar en la fila. Pero si no puedes encontrar un trabajo más tarde, podría guardarte un lugar lustrando zapatos. Deberías estar agradeciéndome. Giró la cabeza, mirándome con una expresión engreída, sus ojos llenos de arrogancia de vencedora. Al segundo siguiente, se agarró el pecho y de repente se desplomó al suelo. El rostro de Tianyi se retorció de terror mientras gritaba en pánico: «¡El ayuda! ¡Alguien ayuda!». Mamá y papá acababan de regresar de afuera, rápidamente la levantaron y la acostaron en el sofá. Tianyi se agarró el pecho: «Mamá, papá, mi corazón se siente fatal, llamen a una ambulancia, sálvenme». Mamá y papá intercambiaron una mirada. Papá se volvió hacia Tianyi con una sonrisa: «Tianyi, ¿no te han revisado ya? Estás perfectamente sana». El rostro de Tianyi palideció y gotas de sudor rodaron por su frente. «Pero, mamá y papá, realmente me siento fatal». Tianyi levantó la mano, queriendo alcanzar a su madre, pero en el momento en que la extendió, su mano se estaba convirtiendo rápidamente en cristal. Tianyi gritó de terror: «Mamá, papá, ayúdenme, sálvenme». Su madre frunció el ceño, con expresión preocupada: «Tianyi, tus padres te aman tanto. ¿Estarías dispuesta a ayudarnos a cumplir nuestros deseos, no?». Tianyi se acurrucó de dolor, luchando desesperadamente: «Mamá, estoy tan incómoda. ¿Por qué dices todo esto ahora?». Mamá cuidadosamente colocó las orejas de Tianyi detrás de las suyas. «Tianyi, tienes que ser buena. Una vez que te hayas convertido completamente en una piedra de cristal, podrás ayudar a mamá y papá a cumplir nuestros deseos. Tus padres siempre te han consentido mucho. ¿No es justo que nos lo agradezcas al menos una vez?». Tianyi se recostó en el sofá, retorciéndose. Así que todo lo que decía la publicación era cierto. Esa moneda no era una moneda de la suerte en absoluto, era una moneda de intercambio de vidas. «No, no quiero intercambiar mi vida». Al ver que sus padres no iban a salvarla, Tianyi me lanzó una mirada suplicante: «Hermana, hermana, sálvame». Me apoyé contra la pared con mis auriculares puestos, observando todo esto en silencio, ignorando. «Tianyi», hablé fríamente: «Mamá, papá, ¿cuáles son exactamente sus deseos?». Mamá se dio la vuelta y soltó una risa fría: «Oh, cielos. Casi me olvido de ti. Tu padre y yo tenemos un deseo, es un secreto, y solo se puede revelar después de que Tianyi se convierta en una piedra de cristal». Saqué el martillo de detrás de mí, me teletransporté al sofá y sostuve el martillo sobre el cuerpo de Tianyi, sin decir nada. «Entonces la destruiré»,
una vez que Tianyi se convierte en un montón de cristales rotos, ni siquiera pienses en obtener la piedra de cristal completa. Mamá y papá entraron en pánico de inmediato. No, Xin, detente, mamá y papá necesitan decirte algo, dijo su madre nerviosamente. Xin. Esto no tiene nada que ver contigo, solo baja el martillo, está bien, luego, cuando las cosas mejoren en casa, te enviaremos al extranjero a estudiar. ¿No quieres ir a la escuela en Londres? Mamá y papá están de acuerdo contigo. Levanté los ojos y la miré en silencio. Papá intentó emboscarme cuando no estaba prestando atención. Levanté el martillo, lo balanceé y lo acerqué a la cara de papá. Papá estaba tan asustado que cayó al suelo y se arrastró a 4 patas. Al ver esto, el rostro de mamá se llenó de rabia. Bien, te lo diré. No es que vaya a cambiar nada de todos modos, tu padre y yo siempre quisimos un hijo, pero no pudimos tenerlo, así que planeamos intercambiar a Tianyi por un hijo. Escuchando esto, Tianyi rompió a sollozar histéricamente. ¿Por qué? ¿No me amas a mí y a mi hermana? No digas que prefieres a las hijas sobre los hijos. Entonces, ¿qué hemos sido para ti todos estos años? El rostro de Tianyi se retorció de rabia. Mamá se puso muy nerviosa, temiendo que esto pudiera afectar la forma de cristal. Sí, no te apresures, piénsalo. Si te usamos para intercambiar por tu hermanito, esencialmente tú tampoco morirás, ¿verdad? Tu hermanito vivirá por ti, deberías estar feliz y agradecida. Tianyi estaba furiosa. Al diablo con tu hijo, si me intercambias por él, se supone que yo también debo estar agradecida, con eso. Luchó por ponerse de pie y, con la última gota de su fuerza, golpeó su cuerpo con fuerza contra la pared. En un instante, sus brazos cristalinos y translúcidos se hicieron añicos y cayeron al suelo en pedazos. Su cuerpo los siguió, rompiéndose también. En el momento en que Tianyi cayó, la atrapé. Tianyi me miró, sus ojos rojos y con lágrimas en los ojos. Lo siento, hermana, lo siento mucho. Resulta que eres la única en este mundo que realmente me trata bien, pero dejé que los celos nublaran mis ojos. Te maté en mi vida pasada y en esta vida te he seguido lastimando. Mis pecados nunca podrán ser expiados en esta vida. Tianyi forzó una sonrisa. Vive bien y escapa de aquí. Con eso, 2 ríos de lágrimas cayeron de sus ojos y todo su cuerpo se hizo añicos en pedazos de cristal en el suelo. Al ver esto, sus padres entraron en pánico de inmediato. Papá y mamá se arrodillaron en el suelo, llorando histéricamente sobre los fragmentos de cristal. Tan cerca, tan muy cerca, podríamos haber tenido a nuestro hijo, mi hijo. Pasaron unos minutos antes de que mamá y papá finalmente se calmaran. Tranquilo. Mamá se puso de pie y apretó los dientes. Xin, todo es tu culpa. Tú eres quien mató a mi hijo. Devuélveme a mi hijo, devuélvemelo. Con eso, los dos caminaron hacia mí, me agarraron y me apretaron el cuello con fuerza. No pude evitar reír a carcajadas. Mamá me miró furiosa. ¿De qué te ríes? Deja de reírte. Mi cara se puso roja, pero mi risa se hizo más fuerte. Dije por el auricular, sal ahora. De repente, una figura salió disparada del balcón y rápidamente les arrojó 2 talismanes de reacción a papá y mamá. En el momento en que los talismanes de reacción se incendiaron, papá y mamá se desplomaron al suelo. Al ver esto, mi madre entró en pánico. Xin, ¿qué es esto? Crucé los brazos y me giré para agradecerle a Junjin. Él era la persona que encontré en línea que sabía sobre la moneda de la suerte y también el discípulo del maestro taoísta que me salvó originalmente. Había planeado estudiar mucho y escapar de esta familia lo antes posible, pero cuando me levanté por la noche, escuché por casualidad a mis padres hablando de que me usarían para cumplir su segundo deseo. Me intercambiarían por una fortuna para que toda la familia pudiera vivir cómodamente. Inmediatamente contacté a Junjin. Junjin me dijo que si podía averiguar el deseo que mis padres hicieron en la montaña Inyun, podría usar un talismán de reacción. Para devolverles la desgracia, jajaja, mis queridos padres, esta es la maldición de intercambio de destino que me pusieron en la vida pasada. Ahora, ustedes dos tendrán una buena probada de lo que se siente al convertirse en cristal. Mamá y papá miraron sus dedos con pánico mientras se convertían lentamente en cristal transparente. No, por favor no. Mamá y papá rápidamente se arrodillaron en el suelo y se inclinaron ante Junjin. Inmortal, nos equivocamos, por favor, perdónanos. Junjin giró la cabeza y me miró. Mamá inmediatamente se volvió hacia mí y abrazó mis piernas. Xin, somos tu mamá y papá, nos equivocamos, te amamos mucho, nunca quisimos lastimarte. Papá rápidamente se apresuró a defenderse. A tu hermana nunca le caíste bien de todos modos.
Obtuvo lo que se merecía. Pero tu mamá y yo siempre nos hemos preocupado por ti, ¿no lo has olvidado? Te compramos hermosos vestidos cuando eras pequeña, te conseguimos bocadillos y te enviamos a una buena escuela. ¿Lo has olvidado todo? De hecho, habían actuado de forma convincente frente a los demás. Pareciendo abiertos y cariñosos, cuando era pequeña, a menudo oía a mis padres suspirar a mis espaldas: si tan solo tuviéramos un hijo, los hijos de otras personas son mucho mejores. Siempre pensé que solo hablaban casualmente, así que no lo tomé en serio. Solo después de vivir 2 vidas finalmente lo vi con claridad: cambiarían la vida de mi hermana y la mía por nada más que un hijo. Mi hermana o yo podemos morir, no importa. Siempre han favorecido a los hijos varones sobre las hijas en el fondo. Durante los primeros 18 años. Solo fingían ser progresistas para salvar las apariencias. Debía haber sido difícil para ellos mantener el acto durante tanto tiempo. Por alguna razón, las lágrimas seguían resbalando incontrolablemente de mis ojos, imposibles de secar por completo. Me sequé las lágrimas. Miré a mis padres aterrorizados y suavemente curvé las comisuras de mis labios. No puedo romper este talismán de reacción. Tendrás que ir a la montaña Inyun para deshacerlo. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, los dos salieron corriendo por la puerta. Los dos inmediatamente subieron la montaña, pero sus cuerpos cambiaron tan rápido que para cuando llegaron al pie de la montaña, ya no podían moverse en absoluto. Padre y madre se habían convertido en 2 estatuas de cristal, bloqueando el camino hacia la montaña Inyun. Los dos tenían rostros llenos de desesperación y arrepentimiento al final. Desde entonces, todos los que iban a la montaña Inyun se asustaban al ver las 2 feroces estatuas de cristal. Nadie se atrevía a intercambiar a sus hijas de 18 años por deseos. Después de que Jung-Jin me ayudara con las tareas del hogar, continuó vagando por todas partes, y yo fui recomendado con éxito para la admisión a la universidad de mis sueños, Tsinghua. Caminando por el campus, la luz del sol se filtraba a través de las hojas y caía sobre mi rostro. Mientras la cálida brisa susurraba junto a mis oídos, lentamente levanté las comisuras de mis labios. En este momento, todo era perfecto. Después de escuchar la primera historia anterior, ¿qué piensas? No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Siguiente, hay otra historia similar. Continuemos viendo. El día que mi tío me adoptó, me dio una reliquia familiar, un colgante de jade. No fue hasta más tarde que descubrí que el colgante de jade era un objeto maligno diseñado específicamente para absorber la fortuna de una persona. Después de usar el colgante, comencé a aumentar de peso sin control, mi cara se llenó de acné. Mis calificaciones cayeron en picada y reprobé los exámenes de ingreso a la universidad por completo. Mientras tanto, mi prima, que antes tenía un aspecto común, no solo se volvió delgada y radiante, sino que también fue aceptada inesperadamente en la universidad de sus sueños. El primer día de clases, fue descubierta por un cazatalentos y entró directamente en la industria del entretenimiento, convirtiéndose más tarde en un nombre conocido. Mi suerte se agotó, mi salud se deterioró y morí en un accidente automovilístico mientras estaba aturdida. Después de mi muerte, la familia de mi tío heredó todos los bienes que mis padres me dejaron, convirtiéndose en millonarios de la noche a la mañana. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré renacida en el día en que mi tío me adoptó. Mi tío me miró con ojos cariñosos. Wendy, una vez que te mudes a mi casa, seré tan estricto contigo como lo sería con mi propia hija. Mi prima miró fijamente el hilo rojo que asomaba de mi cuello y me sonrió. Estás a punto de tener mala suerte. Poco sabía ella que el colgante de jade que me dio su padre ya había pasado a la infame gafe de la escuela. En esta vida, que sea ella la que sea pisoteada sin piedad por el destino. Nunca imaginé que renacería en el día en que el tío Sam me adoptó. Un momento después, el chirrido de los frenos aún resonaba en mis oídos, y el parabrisas transparente aún reflejaba mis extremidades destrozadas lanzadas por el impacto. Al momento siguiente, me encontré de pie frente al altar funerario de mis padres. Antes de que pudiera reaccionar, un dolor agudo me atravesó la rodilla. Mirando hacia abajo, me di cuenta de que debía haber estado arrodillado demasiado tiempo. Ya se me habían formado 2 ampollas en las rodillas por las cenizas del incienso que ardían frente a mí. Instintivamente moví mi cuerpo, moviéndome hacia un lado del cojín de oración. Al ver esto, el tío Sam rápidamente puso su mano en mi hombro, tratando de levantarme. ¿Por qué eres tan tonto, niño? Incluso si tu hermano y tu cuñada se han ido, no deberías estar atormentándote así. Antes de terminar sus palabras, sus ojos ligeramente enrojecidos mientras se limpiaba las comisuras con la manga de su traje, suspiró.
tus padres se fueron tan repentinamente, dejándote solo e indefenso, se paró frente al salón matutino, sus sollozos ahogados, como si derramara todo su dolor, los presentes. Al verlo en este estado, se acercaron uno tras otro para consolarlo, solo yo permanecí inmóvil, arrodillado en el cojín de oración, observando fríamente cómo realizaba su acto ante la multitud. En mi vida pasada, como todos los demás presentes, fui engañado por la fachada de tristeza de Sam. Y desde entonces, lo consideré uno de los nosotros, depositando una confianza extraordinaria en él. Fue solo más tarde que me di cuenta de que Sam hizo esto solo para tener una razón legítima para adoptarme. Quería ganarse mi confianza y tomar el control de la herencia que mis padres me dejaron. Efectivamente, después de que Sam gimió entre la multitud por un rato, alguien entrometido habló: Sam, no te concentres solo en el duelo, ahora Wendy no tiene a nadie en quien confiar, y es solo una niña. Una gran empresa como Taylor Corp no puede quedarse sin alguien a cargo. Debes mantenerte fuerte. Estas palabras actuaron como una válvula de grifo, deteniendo instantáneamente las lágrimas de Sam. Sorbió por la nariz, me agarró los hombros con ambas manos y me miró con la mayor determinación. Wendy, no te preocupes. Mientras tu tío esté aquí, la empresa seguramente prosperará sin problemas. De ahora en adelante, viviendo en nuestra casa, te guiaré estrictamente como a mi propia hija. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la tía Susan, que había estado observando desde la distancia, no pude evitar dar un paso al frente y tomar mi mano. Sí, Wendy, de ahora en adelante, seremos tu familia más cercana. Todavía estás en tu último año de preparatoria, la época más ocupada para tus estudios. Deja que tu tío se encargue de los asuntos de la empresa por ti. Susan normalmente presta la más atención a su ropa y apariencia, incluso en una ocasión como esta, todavía llevaba el cabello recogido en un moño meticulosamente peinado. Con un maquillaje tan impecable que no se podía encontrar un solo error. Es solo una lástima que sus patas de gallo ligeramente levantadas fueran como trampas cuidadosamente talladas, llenas de cálculo y cada sonrisa y ceño fruncido. Retiré mi mano, levanté la cabeza y les di una leve sonrisa. Gracias por su preocupación, tío y tía. El grupo Taylor es el resultado de años de arduo trabajo de mamá y papá. Creo que querrían que me independizara lo antes posible y administrara bien la empresa. Al no obtener la respuesta, esperaban. Las expresiones de Sam y Susan se oscurecieron instantáneamente. Sus ojos, que habían estado llenos de risa, ahora parecían nublados por sombras. La tía Susan peluda, ella frunció el ceño y la regañó con reproche. Eres solo una niña sin experiencia en el mundo real. ¿Cómo podrías mantener la empresa en funcionamiento? Escúchanos, tu tío y yo estamos haciendo esto por tu propio bien. Me puse de pie y miré a Susan directamente a los ojos. Aunque todavía estoy en la escuela, papá me involucró en las empresas y en la toma de decisiones hace mucho tiempo. Justo después de que mamá y papá fallecieran, mi tía quiso hacerse cargo de la gestión de los asuntos de la empresa. Cualquiera que no lo supiera podría pensar que mi tío y mi tía han estado codiciando esta herencia todo este tiempo. Al oír esto, la mano del tío Bob tembló visiblemente, pero se tocó la nariz y rápidamente recuperó la compostura. Niña tonta, siempre imaginando cosas. Tu padre y yo venimos del mismo vientre. ¿Cómo podría hacer algo tan cruel e injusto? Dado que todos en el salón matutino nos conocían, mi conversación con mi tío y mi tía llegó rápidamente a sus oídos, y los espectadores comenzaron a susurrar entre sí. Es difícil decirlo. A lo largo de la historia, ha habido numerosos casos de hermanos que luchan ferozmente. Incluso recurriendo a espadas, por disputas de propiedad. Sam está tan ansioso por tomar el control del grupo de sastres de su sobrina. ¿Podría ser que realmente esté tratando de malversar la herencia? Sam se puso nervioso y también dejó escapar una risa incómoda. Aquellos a su alrededor, como si trataran desesperadamente de ocultar algo. El niño debe estar tan desconsolado que están diciendo tonterías. Hoy, todos están aquí para presentar respetos a mi hermano menor y cuñada. Así que no discutamos estos asuntos triviales. Con eso, sacó el colgante de jade verde musgo del bolsillo de su traje y estaba a punto de ponérmelo alrededor del cuello. Este es el colgante de jade ancestral de la familia de sastres, un verdadero tesoro. Hoy, te doy este colgante de jade. Que te proteja con paz y prosperidad por toda la vida. Esto puede considerarse una muestra de afecto de tu tío hacia ti, como para demostrar a todos que no albergaba codicia por la herencia de mi familia. Sam seguía presionando el colgante de jade en mis manos. Quienes estaban cerca y lo vieron no pudieron evitar suspirar de admiración. Este colgante de jade es cálido y translúcido,
claramente muy valioso a primera vista. Es considerado de parte de Sam estar dispuesto a darle un objeto tan fino a su sobrina. En estos tiempos, ¿cuántas personas tratan realmente a la hija de su hermano como a su propia sangre? Sam es hábil para ganarse a la gente, con un simple gesto, convenció a quienes dudaban de él. La placa de jade tallada con patrones fue presionada rápidamente en mi palma, su tacto helado me provocó escalofríos. En mi vida anterior, mi tío me entregó esta placa de jade con un rostro lleno de afecto, enfatizando repetidamente, esta placa no tiene precio. Debes usarla todos los días para recibir su protección y vivir una vida de paz y prosperidad. En aquel entonces, me conmovieron profundamente las palabras de Sam y obedientemente usé la placa. Mi cuello, nunca esperé que desde que uso este colgante de jade, mi vida se sentiría como una maldición, mi figura originalmente delgada comenzó a ganar peso incontrolablemente, y mi rostro se cubrió de acné. Para mantenerme saludable, busqué innumerables médicos y probé un sinfín de remedios. Pero nada parecía funcionar, no solo eso, sino que mi rendimiento académico se desplomó de la noche a la mañana, como si hubiera tomado una caída en picada. Solía ser la mejor de mi clase, pero luego, incluso aprobar se convirtió en una esperanza lejana, por mucho que lo intentara. Las preguntas que debería haber podido responder correctamente en el examen se emborronaban y distorsionaban en el momento en que comenzaba a escribir, dejándome solo con cruces rojas por toda la página. La partida de mis padres y las dificultades de la vida me dejaron con graves problemas psicológicos. No es de extrañar, reprobé el examen de ingreso a la universidad. Desde ese momento en adelante, mi vida tocó fondo por completo. Durante ese periodo, apenas podía mantenerme en pie. Así que naturalmente, no tenía energía para administrar los asuntos de la empresa. Sam se aprovechó de mi bajo rendimiento, mi imagen empañada y mi enfermedad mental para tomar el control total del grupo Taylor, a diferencia de yo, durante ese tiempo. Mi prima Ellen parecía estar bendecida por la diosa de la fortuna. Desde que me puse el colgante de jade, su figura originalmente baja y ordinaria se alargó gradualmente, volviéndose grácil y elegante, con un rostro cada vez más delicado y encantador. Ella, que solía estar en el último lugar de su clase, sorprendentemente ascendió a la cima, durante los exámenes de ingreso a la universidad y fue admitida en la universidad de sus sueños. No solo eso, el primer día de universidad. Fue descubierta por un cazatalentos debido a su llamativa apariencia y entró sin problemas en la industria del entretenimiento. Desde entonces, su carrera floreció sin problemas, y rápidamente se convirtió en una celebridad femenina de renombre. A medida que pasaba el tiempo, la familia de mi prima prosperaba cada vez más, mientras mi salud se deterioraba. Vivía cada día aturdida, con la mente divagando, hasta que finalmente, en mi 20º cumpleaños, descubrí toda la verdad. Aquel exquisito colgante de jade era en realidad un objeto maligno capaz de drenar la fortuna de una persona. La buena fortuna de Ellen no se debía a sus propios esfuerzos ni a bendiciones divinas, sino a que había estado absorbiendo mi fortuna. Ese día, rompí el colgante de jade con la intención de huir, pero inesperadamente, fui atropellada por un coche a toda velocidad, poniendo fin a mi trágica vida. Tras mi muerte, la familia de mi tío heredó naturalmente todos los bienes que mis padres me habían dejado. Renací en esta vida y jamás permitiré que un objeto tan maligno controle mi destino de nuevo. Mi destino siempre debe estar en mis propias manos. Sam me vio allí parada, estupefacta, sin intención de guardar el colgante de jade, y de hecho tomó la iniciativa de intentar colgármelo al cuello. Una chica que ha perdido a ambos padres y posee una fortuna tiene más probabilidades de atraer miradas codiciosas. Ahora que tengo sin apoyo en la capital, naturalmente no me atreví a ofender abiertamente a Sam. Para evitar que notara algo extraño, rápidamente extendí la mano y tomé el colgante de jade. Le dediqué una leve sonrisa. Gracias, tío, lo cuidaré bien. Al ver que había aceptado el colgante, el rostro de Sam se iluminó con una sonrisa. Recuerda, este colgante de jade es una antigüedad, debes llevarlo cerca del cuerpo todos los días. Asentí obedientemente y, mientras no me veían, rápidamente tomé unos pañuelos de algodón de la mesa para envolver el colgante. Desde que acepté la ficha de jade, pude sentir vagamente las miradas ocasionales de mis tíos sobre mí. Agarrando la ficha de jade que emanaba una aura inquietante, mantuve una expresión tranquila mientras calculaba rápidamente en mi mente cómo deshacerme de ella sin que nadie se diera cuenta. Afortunadamente,
Había suficientes visitantes en el salón conmemorativo ese día, lo que me dio la oportunidad de recuperar el aliento. Aprovechando el momento en que Sam estaba charlando con los socios comerciales de la familia Taylor, me escabullí silenciosamente. Por la puerta trasera, mientras contemplaba dónde enterrar la ficha de jade que tenía en la mano, una figura familiar llamó repentinamente mi atención. Una compañera de clase, Rose, pasó junto a mí, con una camisa cubierta de manchas, su rostro manchado de tierra. Al ver sus ojos ligeramente enrojecidos, de repente me di cuenta de que Rose podría haber tenido otro golpe de mala suerte. Rose era famosa por ser la persona más desafortunada de la escuela, su suerte era cualquier cosa menos ordinaria. Se decía que desde la infancia las desgracias se habían aferrado a ella como una sombra de la que no podía sacudirse. Reprobar exámenes era algo común, mientras que atragantarse con agua o tropezar al caminar se habían convertido en rutina, plagada de constante mala suerte. Rose luchaba por hacer amigos en la escuela y a menudo se quedaba sola. Estaba buscando en mi mente todo lo relacionado con ella. Nunca esperé que mientras caminaba por un camino plano, de repente tropezó con sus propios pies y cayó justo delante de mí. Por lo que parecía, se había torcido la pierna. Rose y yo cruzamos miradas, y sus lágrimas comenzaron a caer como gotas de lluvia, repiqueteando. ¿Crees que solo tengo mala suerte? Adelante, ríete si quieres, ya he aceptado mi destino. Se secó las lágrimas mientras sollozaba en silencio. Tal vez nunca conozcas a alguien tan desafortunado como yo en toda tu vida. Intenté abrir mi propia puerta con la llave, pero se rompió dentro de la cerradura. Finalmente logré encontrar un cerrajero, solo para perderme mi clase de la academia. Corrí a clase en mi patinete eléctrico sin casco y me atrapó la policía de tráfico, desperdiciando un montón de dinero. Finalmente llegué a la academia, solo para darme cuenta de que olvidé guardar la tarea de PPT que pidió el profesor. Finalmente llegué a la hora de comer. Solo para que alguien de la mesa de al lado me salpicara sopa caliente tan pronto como me senté, arruinando mi ropa nueva. ¿Quién podría tener más mala suerte que yo? No pude evitar suspirar para mis adentros. Qué mala suerte, verla llorando con flores de peral bañadas por la lluvia. Una idea repentina me vino a la mente. Metí la ficha de jade envuelta en una suave toalla de algodón en una bolsita de la suerte y se la entregué. Nadie tiene mala suerte para siempre. Este es un amuleto protector que puede cambiar la fortuna. Tal vez te ayude a vivir un poco mejor. Rose pareció un poco sorprendida. Tomó la bolsita del amuleto, la examinó por un momento y, sin dudarlo, se la puso alrededor del cuello, al verla tan resuelta. No pude evitar frotarme la nariz. ¿Por qué confías tanto en mí? ¿Y si esto te hace daño? Rose sorbió por la nariz y me sonrió. Incluso si es malo, no podría ser peor entonces. ¿Cómo están las cosas para mí ahora? Fruncí los labios. Si crees que el efecto de usarlo es malo, mejor tíralo. Para evitar despertar sospechas de la familia de mi tío, usé un colgante que había comprado al azar afuera alrededor de mi cuello, escondiéndolo discretamente debajo de mi camiseta interior, para cuando terminé todo y regresé al salón principal. La familia de mi tío ya me estaba buscando por todas partes. Al verme aparecer, mi tío inmediatamente se adelantó y me agarró la muñeca. Wendy, ¿dónde has estado? Me has preocupado muchísimo. Los preparativos para el salón de la mañana están listos. Tu tía y yo estábamos hablando de ir contigo a llevar tu equipaje a casa. Sam frunció ligeramente el ceño mientras me miraba, sus ojos rebosaban de astucia y cálculo, exudando una frialdad escalofriante en la brisa invernal. En mi vida anterior fui engañada por su actitud urgente y seguí sus planes, mudándome de vuelta a la vieja casa con ellos. Fue precisamente porque no vivía en mi propia villa que aprovecharon la oportunidad para sacar ventaja más tarde. Cuando quise volver a la villa, descubrí que mi tío ya la había vendido. Cuando le exigí el dinero a mi tío, afirmó que todo se había gastado en mi educación. En esta vida, mi primer instinto fue negarme, pero antes de que pudiera hablar, mi prima Ellen apareció de repente de un rincón. Se cruzó de brazos y me miró con desprecio. Déjame ser clara desde el principio. Aunque acepté que te mudaras, no puedes entrar en mi habitación, tienes que dormir en la habitación de invitados. Tras decir esto, Ellen incluso puso los ojos en blanco. Había sido mimada por sus tíos desde pequeña y siempre hablaba sin pensar. En mi vida anterior, cuando se enteró de que me mudaba a casa de mi tío, me había dicho exactamente lo mismo. En aquel entonces, estaba sumida en el dolor por la pérdida de mis padres y no tenía energía para sus comentarios sarcásticos. Mirando hacia atrás, la antipatía de Ellen hacia mí siempre fue evidente,
pero en aquel momento dependía demasiado de la familia de mi tío y no tenía apoyo en la capital, así que no me atreví a expresar las quejas que sufría. Lo que finalmente llevó a que las cosas se desarrollaran de la peor manera posible. Pensando en esto, retiré la mano y di un paso atrás. De vuelta, tío, ya que Ellen es tan poco acogedora conmigo, no creo que sea necesario que me mude. Para ser honesto, me siento más cómodo viviendo en mi propia casa. Sam le lanzó a Ellen una mirada feroz y pacientemente intentó persuadirme. Ya sabes cómo es tu prima con sus palabras. Simplemente ignórala. A Ellen no le importó en absoluto, sus ojos fijos, únicamente en el hilo rojo que asomaba de mi cuello, sonriéndome. Te quedes o no, de todos modos, estás a punto de tener mala suerte. Tan pronto como terminó de hablar. Una bandada de palomas blancas voló sobre el patio y una gota blanca cayó del cielo, aterrizando directamente en el cabello recién tratado de Ellen. Al segundo siguiente, gritos resonaron por todo el patio. Viendo la expresión de pánico de Ellen, levanté una ceja y reí levemente. Me pregunto quién está a punto de tener mala suerte. Desde ese día en adelante, la vida antes próspera y estable de Ellen se convirtió en un caos total. Ella y su amiga querían salir y divertirse mientras el clima estaba despejado, pero a mitad de camino, comenzó a llover torrencialmente. Sin paraguas y sin ningún lugar donde refugiarse, terminaron empapados de pies a cabeza. Después de empaparse y contraer un resfriado, ella fue al hospital para recibir tratamiento. Finalmente, después de esperar su turno, el médico le informó que la farmacia se había quedado sin medicamentos. Lo que la obligó a arrastrar su cuerpo enfermo por todas partes buscando medicamentos. Justo cuando su resfriado comenzaba a mejorar, decidió salir a tomar una taza de café. En el momento en que lo tomó, chocó con un transeúnte. No solo manchándose la ropa con café sino también quemándose la muñeca, salió a cenar con alguien que le gustaba, solo para dejar su billetera en el restaurante. Cuando regresó a buscarla, todo el dinero y los documentos que había dentro habían desaparecido. Reemplazar los documentos le costó una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo. Durante ese periodo, las emociones de Ellen fueron extremadamente inestables. La más mínima perturbación la hacía sentir que la desgracia estaba a punto de golpear de nuevo. Sam y Susan solo tenían a Ellen como hija, y la adoraban profundamente. Por un lado, se devanaban los sesos tratando de apoderarse de la herencia que nuestros padres me dejaron, mientras que, por otro lado, tenían que cuidar de Ellen, cuyas emociones estaban fuera de control y podían estallar en cualquier momento. Por un tiempo, se sintieron abrumados. Justo antes de que comenzaran las clases, Ellen tuvo un accidente. Fue de compras con sus amigas y, a mitad de camino, los cordones de sus zapatos se soltaron repentinamente. Sin prestar atención, Ellen tropezó con sus propios cordones y cayó directamente por las escaleras, rompiéndose una pierna. Durante ese tiempo, Sam, para obtener el control del grupo Taylor, a menudo traía lobistas para persuadirme. No solo eso, sino que también incitó a varios empleados de alto rango dentro de la empresa, tratando de usar la discordia interna para hacerme retroceder. En su prisa por obtener todo lo que deseaba, Sam incluso había colocado a muchos informantes alrededor de la villa. La inexplicable lesión de Ellen lo distraje. Aprovechando la oportunidad, salí de la villa y abordé un avión con destino al otro lado del océano. Siempre he recordado que cuando era muy joven, mi padre trajo a casa a un niño del orfanato. Con mi consentimiento, mamá y papá adoptaron al niño como su hijo adoptivo y lo llamaron Jack. Para ser honesto, no tengo muchas impresiones de Jack. Solo recuerdo que, aunque no era elocuente, tenía un talento natural, era un prodigio financiero. Mientras yo todavía contaba con los dedos para resolver problemas matemáticos, el pequeño Jack, de 7 años, ya podía estimar el precio razonable de los bonos utilizando la tasa de interés anual nominal en los mercados financieros. Para cultivar los talentos de Jack, papá lo envió temprano a estudiar con su propio mentor financiero. Solo regresa 2 días al año durante el festival de primavera y yo suelo estar durmiendo durante ese tiempo, así que rara vez nos vemos. En mi vida anterior, después de que mamá y papá fallecieron, Jack vino a verme en secreto, prometiendo hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudarme a proteger a Taylor Group. Pero en aquel entonces, fui engañado por Sam y Susan y pensé que Jack había regresado para pelear conmigo por la herencia de papá. Resistí tanto el acercamiento de Jack que incluso hice que alguien lo echara, en la segunda vida. Revisé el teléfono de mi padre y finalmente encontré la información de contacto de Jack en la agenda. Cuando aparecí en la puerta de la oficina de Jack con el contrato de trabajo para el puesto de gerente general en Taylor Group,
El apuesto hombre tomó la maleta de mi mano y suspiró suavemente. Estaba planeando regresar a China para encontrarte, no esperaba que vinieras a tocar primero, a diferencia de mi resistencia distante en mi vida anterior. Esta vez tomé la iniciativa de contarle a Jack sobre la codicia de la familia Sam por la herencia de mamá y papá y el caos interno dentro de la empresa. Para mi sorpresa, tan pronto como terminé de hablar, sacó una gruesa pila de documentos del cajón. Su voz profunda y magnética susurrando junto a mi oído. Así que pensaste que planeaba volver a buscarte sin motivo. Mi mirada se posó en esa pila de documentos. Solo entonces me di cuenta de que eran los estados financieros del grupo Taylor de los últimos años y el estado operativo actual de la empresa. Sam ha estado observando al grupo Taylor durante más de un par de días, hace mucho tiempo. Mi padre adoptivo me instruyó que vigilara los asuntos internos de la empresa siempre que fuera posible, según los deseos de mi padre adoptivo. El plan era transferirte las acciones de la empresa una vez que cumplieras 20 años y confiarte los derechos de gestión del grupo Taylor. Jack bajó un poco la cabeza, sus dedos apretando los documentos con fuerza, poniéndose blancos en las puntas, abrió la boca, pero parecía como si un peso pesado estuviera alojado en su garganta. Después de una larga pausa, logró forzar una sola frase: nunca esperé que falleciera tan pronto. Jack me miró, sus ojos llenos de reticencia, sin embargo sus palabras permanecieron firmes. ¿Alguna vez has considerado que tal vez no lo eran realmente? Sabía lo que Jack intentaba decir. En su vida anterior, cuando vino a mí, también había mencionado, intencionalmente o no, que el accidente automovilístico de mamá y papá no fue un accidente en absoluto, y que tal vez el asesino estaba justo a nuestro lado. Pero en ese momento, estaba cegado por Sam y Susan, y con el asunto del colgante de Jade manteniéndome ocupado, no tuve tiempo de reflexionar sobre el significado detrás de sus palabras. Ahora, renacido en esta vida, siento cada vez más que el accidente automovilístico de mamá y papá estaba plagado de detalles sospechosos. Levanté la mano para interrumpir a Jack, apretando los dientes con fuerza. Si ese es realmente el caso, me aseguraré de recuperar cada centavo con intereses. Esa noche, Jack empacó sus maletas y abordó el vuelo de regreso a casa conmigo. En la reunión de accionistas, justo cuando insistí en nombrar a Jack como gerente general de la compañía y delegarle completamente la autoridad de gestión, Sam irrumpió en la oficina imprudentemente con varios empleados senior de Taylor Corp. ¿Cómo pueden los derechos de gestión de la compañía ser entregada a un extraño tan fácilmente, Wendy? No tienes ninguna experiencia social. Ser tan impulsiva e impaciente te convierte en un blanco fácil para aquellos con motivos ocultos. Mientras decía estas palabras, Sam estaba evaluando a Jack por el rabillo del ojo mirando su expresión intrigante. No pude evitar reírme levemente. Creo que nadie entiende mejor que tú que Jack es el hijo adoptivo que papá acogió hace muchos años, aunque no ha vivido en un hogar. Fue genuinamente criado por las propias manos de papá. No puede ser considerado un extraño. Al escuchar esto, Sam se disgustó un poco. ¿Y qué si es el hijo adoptivo de tu padre? Estamos hablando de una gran corporación. Como el líder ahora, debes trazar una línea clara entre los asuntos personales y profesionales. Los empleados veteranos que estaban detrás de Sam protestaron al oír esto. Es cierto. Incluso al contratar personal regular. La empresa insiste en que deben ser graduados de las universidades 985 o 211. Ahora la señorita Taylor trae casualmente a un completo desconocido. ¿Cómo se supone que vamos a explicar esto a nuestros subordinados? Señorita Taylor, todavía es muy joven, simplemente no entiende las complejidades de la gestión de la empresa. Francamente, creemos que sería mejor delegar la autoridad de gestión al señor Sam. Antes de que el hombre pudiera terminar de hablar, saqué un currículum directamente del cajón y lo tiré sobre la mesa. Si alguno de ustedes aquí duda de las capacidades del gerente Taylor, tal vez debería echar un vistazo a su currículum primero. Aunque puede que no entienda las complejidades de la gestión corporativa, conozco un dicho: nombrar a las personas por sus méritos. El gerente Taylor es un talento de primera categoría de Wall Street, si alguien presente puede superarlo. Naturalmente estaría dispuesto a ceder mi autoridad gerencial a esa persona. Los empleados veteranos levantaron el deslumbrante currículum de Jack con incredulidad. La habilidad es una declaración silenciosa. El talento excepcional de Jack finalmente silenció a esos empleados veteranos. Al ver su plan interrumpido, Sam claramente se puso ansioso. Aunque el currículum parece impresionante, dirigir una empresa depende de la experiencia. Antes de que las palabras pudieran siquiera asentarse, intervine fríamente: tío, aunque también trabajas en Taylor Group.
Tu puesto es completamente insuficiente para justificar tu presencia en esta oficina. Por favor, regresa a tu puesto de trabajo inmediatamente y abstente de interrumpir nuestra reunión. Cuando Sam vio que el pequeño negocio de sus padres comenzaba a tener éxito, importunó a su padre implacablemente para que le consiguiera un trabajo cómodo con un buen sueldo y poco trabajo, pero a Sam nunca le había gustado estudiar y solo tenía un diploma de colegio comunitario, que no cumplía en absoluto con los requisitos de contratación de la empresa. A pesar de esto, su padre todavía le consiguió un puesto de poco esfuerzo. Nadie esperaba que poco después del fallecimiento de su padre, se aliara con los viejos zorros de la empresa para provocar conflictos internos e intentar tomar el control de la empresa. Al escuchar mis palabras, el rostro de Sam se oscureció instantáneamente con tristeza. ¿Qué quieres? Con eso quiero decir, pase lo que pase, sigo siendo tu tío, tu mayor. Al oír esto, no pude evitar burlarme. ¿Y qué si eres mi tío? Después de todo, en el pasado, cuando los profesores le pedían que respondiera preguntas, a menudo daba respuestas irrelevantes, pero ahora podía responder con fluidez, e incluso sus calificaciones mejoraron drásticamente, pasando del último puesto de su clase al 50% superior. Además, participaba activamente en las actividades escolares e hizo muchos amigos con intereses similares. Todos los problemas que solía enfrentar en la vida habían desaparecido. Antes de usar el colgante de jade, la vida de Rose era como un lodazal. Debido a su constante mala suerte, a menudo fruncía el ceño y sus ojos se desviaban nerviosamente al hablar con los demás, llena de actitud defensiva. Hoy en día, brilla más en la escuela, su personalidad mejora día a día y hace tiempo que dejó atrás el apodo de la desafortunada. Rose atribuyó todo esto a mi ayuda y a menudo venía a verme, queriendo invitarme a comer, pero la mayoría de las veces, yo declinaba amablemente porque quería concentrarme en mis estudios. Con la serie de medidas de Jack, el grupo Taylor volvió gradualmente a la normalidad. Pude alejarme de los ajetreados asuntos de la empresa y regresar a la vida universitaria. En mi vida anterior, debido al efecto del colgante de jade, por mucho que me esforzara, mis notas siempre se mantenían en lo más bajo. En esta vida, quiero trabajar duro y entrar en la universidad de mis sueños por mis propios méritos. Ya que el destino me ha dado la oportunidad de vivir de nuevo, me esforzaré por vivir mi vida con la menor cantidad de arrepentimientos posible. Me fijé metas desde muy joven. Cada mañana, tan pronto como aparecía la primera luz del amanecer, me levantaba de la cama para memorizar palabras y poemas en inglés. Durante la escuela, siempre que me encontraba con algo que no entendía, ya no lo evitaba como en mi vida anterior. En cambio, le preguntaba activamente al profesor hasta que comprendía completamente el concepto. Después de la escuela, mientras otros compañeros se iban temprano a casa a descansar, yo llevaba mi pesada mochila directamente a la oficina del grupo Taylor. Jack se sentaba cerca analizando datos financieros complejos, mientras yo me sentaba a su lado, estudiando diligentemente matemáticas y física. Jack y yo a menudo nos quedábamos despiertos hasta altas horas de la noche. Montones y montones de borradores en la oficina del grupo Taylor daban testimonio de nuestro arduo trabajo, tal vez debido a nuestro esfuerzo incansable. Los stems y el vocabulario confuso de repente se aclararon para mí, los poemas que antes eran oscuros gradualmente se volvieron firmemente memorizados después de recitarlos una y otra vez. Incluso los ejercicios de física que antes temía se volvieron manejables a medida que gradualmente discernía sus patrones a través de la práctica repetida. En el examen simulacro final de mi último año, logré entrar en el 30% superior de mi grado por mérito propio. En el momento en que recibí mi boletín de calificaciones, no podía esperar para correr de regreso a la empresa y compartir las buenas noticias con Jack, pero tan pronto como salí por la puerta de la escuela, vi a Ellen, con el rostro lleno de ira, tirando algo a un contenedor de basura cercano mientras murmuraba maldiciones en voz baja. Este colgante de jade es completamente inútil, lo he estado usando durante tanto tiempo, no solo mi suerte no ha mejorado, sino que las desgracias solo han aumentado. Bien podría tirarlo ahora mismo. En mi vida anterior, no supe la verdad sobre el colgante de jade hasta momentos antes de mi muerte. Después de resolver la crisis del grupo Taylor, fui a la biblioteca para investigar los orígenes de esta ficha de jade. La ficha de jade era originalmente una reliquia sagrada de una tribu misteriosa en la región occidental. En realidad consistía en un par, una ficha madre y una ficha hija. La ficha madre era responsable de absorber la fortuna de otros, mientras que la ficha hija tenía la tarea de recibir esta fortuna. Las dos fichas originalmente estaban custodiadas por el jefe de la tribu,
pero después de que su tierra natal fue golpeada por fuego celestial, toda la tribu pereció, y el par de fichas se dispersaron por el mundo. Lo que Ellen arrojó furiosamente a la basura hoy fue probablemente esa ficha hija. En mi vida anterior, no importa cuánto me esforzara después de usar la ficha madre, mis calificaciones nunca mejoraron. Mientras que Ellen se clasificaba sin esfuerzo en los primeros puestos de cada examen, esta vez le di la ficha de Jade a Rose, que había estado plagada de mala suerte. Sin el aumento de suerte, Ellen terminó siendo la estudiante con la peor calificación en el examen esta vez y fue llamada por el profesor con sus padres. La tía Susan estaba allí, sorprendida por la repentina acción de Ellen, normalmente la persona más consciente y concienzuda, pero en ese momento no le importó en absoluto. Se inclinó directamente hacia el cubo de basura para buscar, recuperando el colgante de Jade que Ellen acababa de tirar. Esta niña, ¿por qué tan impaciente? Al ver el colgante de Jade recuperado de nuevo, Ellen pataleó de rabia. ¿Cuánta más paciencia necesito tener? Dijiste que esta cosa inútil me traería buena suerte, pero mírame ahora, todo va mal, incluso mis resultados en los exámenes son los últimos, esta es la peor suerte de mi vida. Susan sacó una toallita húmeda de su bolso, limpió cuidadosamente el colgante de Jade y se lo volvió a colgar al cuello de Ellen. No te centres solo en tus propias desgracias, mira a Wendy, se está enterrando en los estudios estos días, es como una persona completamente diferente, con lo mucho que se esfuerza ahora, seguro que entrará en una buena universidad más adelante. Solo guarda este colgante de Jade contigo y deja que absorba su suerte, para entonces, estarás estudiando en una universidad de primer nivel, mientras que ella estará atrapada en alguna fábrica de diplomas de tercera categoría, créeme, cariño, las mejores cosas valen la pena. Esperando. Ellen puso los ojos en blanco mirando a Susan y murmuró entre dientes, ¿esto es realmente tan bueno como dices? Susan miró a izquierda y derecha antes de bajar la voz deliberadamente. Por supuesto, esto es algo que mamá probó personalmente. Hace un par de años, la mamá de Wendy no se sentía bien. Así que le di un amuleto protector. De hecho, escondí en secreto el colgante de Jade dentro del amuleto. Mientras hablaba, incluso levantó la barbilla hacia Ellen, luciendo particularmente orgullosa. En aquel entonces, su mamá solo tenía un resfriado común. Si no fuera por el poder de este colgante de Jade, ¿cómo pudo haber ido a todas partes buscando tratamiento médico sin mejorar? Cuando los padres de Wendy tuvieron el accidente automovilístico, este colgante de Jade estaba en su auto. De lo contrario, ¿cómo pudo un accidente menor haberles quitado la vida a ambos a la vez? Ese conductor que causó el choque, solo quería asustarlos. En ese momento, pareció darse cuenta de que había dicho demasiado y de repente se tapó la boca, quedándose en silencio. Me escondí sigilosamente detrás de la esquina de la pared, una capa de sudor frío y fino brotó en mi espalda, todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. La ira y el odio eran como una daga afilada, clavándose directamente en mi pecho, convirtiendo mis entrañas en un torbellino. Susan, mereces morir, mereces arder en los pozos más profundos del infierno. Miré fijamente a la madre y la hija frente a mí, deseando poder abalanzarme sobre ellas y hacerlas pedazos, pero sé que ahora no es el momento. Debo reunir pruebas sólidas antes de poder acabar con todas a la vez. Hasta entonces, debo permanecer vigilante y protegerme en todo momento. Le conté a Jack lo que tenía escuchado por casualidad, omitiendo la parte sobre la ficha de Jade que absorbe la suerte. Jack partió un lápiz por la mitad con sus propias manos al escuchar la noticia que le traje. Sus labios apretados con fuerza, un atisbo de intención asesina parpadeando en sus ojos. Comenzaremos investigando al conductor responsable del accidente. En mi vida anterior, cuando mis padres murieron inesperadamente, yo estaba dibujando con compañeros de clase, para cuando recibí la noticia. Ya habían pasado 3 días desde su fallecimiento. Cuando corrí a casa, el tío Sam ya había resuelto el asunto de la compensación con el conductor culpable. En ese momento, no entendí nada. Solo escuché a Sam decir que la esposa del conductor estaba a punto de dar a luz. Y él corría al hospital para verla, lo que llevó a este accidente, y el momento de mi renacimiento coincidió con perder la mejor oportunidad para investigar la verdad del asunto. Si Susan no lo hubiera dejado escapar, todavía sería como una mosca sin cabeza. Sin saber por dónde empezar a investigar, después de ese día, Jack usó su red de contactos para comenzar a investigar al conductor que se dio a la fuga. En cuanto a yo, dejé de lado todas las distracciones y dediqué toda mi energía a prepararme para los exámenes de ingreso a la universidad. Al final,
quedé en el puesto 10 de la ciudad y fui admitido en la mejor universidad de la ciudad S. Los resultados mensuales de los exámenes de Rose mostraron poca fluctuación, pero inesperadamente alcanzó nuevas alturas durante el examen de ingreso a la universidad y se convirtió en mi compañera de clase. Al final, todos logramos las metas que nos habíamos fijado a través de nuestros propios esfuerzos. Ellen, sin embargo, no tuvo tanta suerte. No solo sufrió una intoxicación alimentaria el día antes del examen de ingreso a la universidad, sino que también se quedó dormida debido a un problema con el despertador el día del examen, perdiéndose la primera prueba. Cuando salieron los resultados del examen, sus puntuaciones ni siquiera cumplieron con el requisito mínimo para un colegio preuniversitario, según alguien familiarizado con la situación. En el momento en que se publicó el boletín de calificaciones, Ellen destrozó todos los muebles de su casa. El día que recibió la carta de admisión, Rose vino a verme feliz y planeamos salir a cenar juntas. Inesperadamente, tan pronto como llegamos a la entrada, Ellen salió pavoneándose del restaurante con un vestido largo ajustado y tacones altos. Se peinó su cabello negro azabache en grandes ondas, con pestañas postizas gruesas y rizadas, meticulosamente aplicadas, cada hebra distinta. Sus labios rojos brillantes eran sorprendentemente vivos, con una saturación tan alta que parecían estar goteando sangre. Buenas calificaciones y ser inteligente en los libros, ¿qué sentido tiene? Al final, esta sociedad funciona con capital y conexiones, dijo Ellen mientras nos miraba con desdén, usando sus uñas pintadas de morado para alisar los cabellos sueltos de su frente. Aunque tenía una edad que debería haber sido juvenil y vibrante, exudaba un aire de glamour seductor de pies a cabeza. Rose y yo intercambiamos miradas, sintiéndonos un poco fuera de lugar. Que no teníamos intención de prestarle atención, Ellen se hizo a un lado para bloquear nuestro paso. Sé que a ambos les fue bien en los exámenes y entraron en la mejor universidad de la ciudad, pero yo tampoco estoy mal. Sacó una tarjeta de presentación de su bolso con un gesto ostentoso. Curvándome los labios, Wendy, aunque no me fue bien en el examen de ingreso a la universidad, conocí a un cazatalentos, mi papá ya me ayudó a ponerme en contacto con este cazatalentos, justo ahora, tengo una oportunidad de audición. Ellen me enganchó la barbilla juguetonamente con su tarjeta de presentación, su tono notablemente alegre. De ahora en adelante, mi suerte está a punto de cambiar, ya verás. Al verla tan encantada, no pude evitar que mi mirada se posara en su cuello. El encanto secundario destinado a absorber la fortuna de otros todavía colgaba firmemente a su alrededor. Al ver su comportamiento altivo, no pude evitar reír a carcajadas. Entonces solo puedo desearte que te conviertas en una superestrella adorada por todos. Ellen no sabía que después de irse, el director que le brindó la oportunidad de audición se acercó a charlar conmigo y con Rose. Ustedes dos compañeras son tan hermosas, ¿estarían interesadas en venir a nuestra compañía a actuar en películas? Rose y yo intercambiamos miradas, sintiendo diversión mutua en los ojos de la otra. Después de un interrogatorio exhaustivo, nos dimos cuenta de que este supuesto director era simplemente un agente de celebridades. Su única responsabilidad era cobrar exorbitantes honorarios por referencias para proporcionar caras nuevas a la industria del entretenimiento, sin garantizar que cada recién llegado siquiera tuviera la oportunidad de audicionar en el set. En otras palabras, el abultado sobre rojo que Sam metió en el bolsillo de este director para que Ellen entrara en el mundo del espectáculo bien podría terminar siendo dinero tirado a la basura. Sabiendo toda la historia, Rose y yo rechazamos decisivamente la entusiasta invitación del director. Inesperadamente, tan pronto como salimos del restaurante, ese director nos persiguió de nuevo. Justo cuando Rose y yo planeábamos llamar a la policía, Jack pasó en coche y nos ayudó. Lo asustamos. Al enterarse de que ambas estábamos interesadas en entrar en la industria del entretenimiento pero luchando por encontrar los contactos adecuados, Jack habló de repente: si están interesadas, resulta que tengo un amigo que es director. Una hora después, nos encontramos en la puerta de Eric, un renombrado director en el círculo del entretenimiento de Beijing. Aunque disfruto persiguiendo estrellas, no tengo ningún talento para la actuación. Al final, solo entrecerré los ojos mientras hojeaba montones de fotos de celebridades en casa de Eric. Rose era diferente. El director Eric dijo que Rose parecía haber nacido para actuar. Se especializó en materias relacionadas con el cine y la televisión cuando estaba en la universidad. Esa tarde, Rose, que solo tenía la intención de intentarlo, fue elegida por el director Eric y se le dio la oportunidad de una audición más tarde. Con sus extraordinarias habilidades de actuación, Rose rápidamente conquistó a otros directores y firmó con éxito un contrato con la compañía de Eric durante sus años universitarios.
Rose estudió cine y televisión, mientras también trabajaba en los sets de filmación del director Eric. Para su último año, ella tenía a Rose, que ya había pasado de ser una actriz desconocida y prometedora a una estrella en ascenso ampliamente adorada. Era directa por naturaleza. Para expresar su gratitud por la ayuda que Jack y yo le habíamos brindado, aprovechó sus contactos en la industria del entretenimiento para conseguir numerosos proyectos excelentes para el grupo Taylor. Fueron precisamente estos proyectos los que permitieron que el grupo Taylor creciera de manera constante y se fortaleciera, asegurando finalmente su lugar entre las 10 empresas más importantes del país. Ellen no tuvo tanta suerte. Para entrar en la industria del entretenimiento, le dio un gran sobrerojo a un agente de celebridades, solo para darse cuenta de que había sido estafada al llegar al set. Sam y Susan hicieron todo lo posible para mover hilos y ayudar a Ellen a entrar sin problemas en la industria del entretenimiento. Al final, los dos gastaron la mayor parte de sus ahorros para que Ellen firmara con una compañía de cine de tercera categoría. El día de la firma, Ellen nos invitó específicamente a Rose y a mí para presumir de su éxito frente a nosotros. Pensó que una vez que entrara con éxito en la industria del entretenimiento, su ascenso a la fama sería un camino de rosas. Poco sabía que su desgracia apenas había comenzado. Para asegurar el debut sin problemas de Ellen, la compañía de cine preseleccionó varios guiones para que ella protagonizara. Sin embargo, durante el rodaje del drama televisivo, los accesorios del crucero fallaban con frecuencia inexplicablemente, causando repetidos retrasos en el cronograma de producción. No solo eso, sino que cada vez que le tocaba actuar a Ellen, inexplicablemente tenía problemas, a veces diarrea, a veces dolor de espalda y otras veces dolor de cabeza. Después de algunos incidentes de este tipo, el director concluyó que Ellen estaba causando problemas sin razón y actuando como una diva. La regañó duramente e incluso canceló sus escenas directamente, incapaz de conseguir papeles de actuación. El agente de Ellen le consiguió numerosos contratos publicitarios, pero, por alguna razón desconocida, cada vez que un contrato estaba a punto de firmarse, los patrocinios de Ellen se cancelaban misteriosamente. Más tarde, su agente logró conseguirle un contrato publicitario, pero el día del lanzamiento del producto, el vestido que Ellen había preparado con tanto cuidado se rasgó repentinamente por las costuras al entrar al recinto. Se convirtió en el hazmerreír de todo el evento. Aún más trágicamente, después de que el vídeo de su atuendo expuesto se volviera viral, los internautas desenterraron todas sus luchas y reveses en la industria del entretenimiento a lo largo de los años. De la noche a la mañana, términos como industria del entretenimiento, gafe, la estrella más desafortunada del mundo del espectáculo, hashtag y la desgracia andante se convirtieron en sus etiquetas exclusivas. Algunas personas ampliamente aman soñar despiertas, claramente promedio tanto en talento como en apariencia, pero aún así sueñan con convertirse en grandes estrellas. Si personas así pueden convertirse en celebridades, entonces yo debería al menos ser una actriz premiada. Mejor espabila pronto y encuentra un trabajo estable. ¿No es mejor ser realista que tener mala suerte?, pensé después. Tras este incidente, Ellen se enfrentó a la realidad y optó por ceder, sin pensar jamás que, en su mente, incluso la infamia contaría como fama. Para aumentar su exposición, Ellen siguió asistiendo a las ruedas de prensa de otras personas, donde realizaba diversas caídas y tropiezos para llamar la atención. Entró en el ojo público mediante métodos que provocaron un desprecio generalizado. 6 meses después, un popular programa de variedades finalmente invitó a Ellen como invitada especial. Ellen pretendía aprovechar esta oportunidad para salvar su imagen, pero el día de la grabación, de repente contrajo un fuerte resfriado. Su voz estaba tan ronca que apenas podía hablar. Durante la grabación del programa, las cosas fueron de mal en peor. No solo cometió frecuentes errores durante los segmentos de juegos, sino que también se equivocó en sus diálogos debido a su estado de confusión, creando un ambiente extremadamente incómodo en el plató. Tras la emisión del episodio, se enfrentó a críticas unánimes de los espectadores. Algunos incluso llegaron a revelar su dirección y acampar frente a su puerta, esperando para arrojarle huevos podridos. La cadena de televisión también sufrió las consecuencias de su imagen empañada, con el desplome del precio de sus acciones. Repetidamente, después de este incidente, ninguna compañía se atrevió a invitarla a actuar de nuevo, y Ellen no tuvo más remedio que abandonar la industria del entretenimiento en desgracia. Rose, por otro lado, fue todo lo contrario.
después de protagonizar varios dramas televisivos, el director Eric la contrató directamente para interpretar el papel principal femenino. El día del rodaje, Ellen todavía se burló de Rose delante de ella. Inesperadamente, una vez que se emitió el drama televisivo, recibió elogios generalizados de los internautas. La serie de televisión protagonizada por Rose incendió las redes sociales de la noche a la mañana, con hashtags relacionados que acumularon miles de millones de visitas en solo unos días. Este drama es verdaderamente el éxito sorpresa de este año, con un ritmo ágil y sin alargarse innecesariamente. Cada episodio te deja con ganas de más, totalmente adictivo, no puedo dejar de verla, larga vida a Rose, el desarrollo de los personajes es fenomenal, cada uno se siente vívido y real. Y la actriz principal ofreció una actuación sobresaliente, las producciones de Eric siempre son de primera categoría. Rose ganó el premio a la mejor actriz en un drama televisivo con esta serie. Para celebrar el Gran Premio de Rose, organizamos una cena en un hotel de categoría en la ciudad S. Inesperadamente, nos encontramos con Ellen en el estacionamiento del hotel, completamente borracha por haber sido obligada a beber, su ropa estaba desaliñada, sus pasos inestables, y a su lado, un hombre grasiento tenía su mano en su cintura. Aprovechando su tropiezo para pellizcarle las nalgas 2 veces, Ellen claramente parecía disgustada, pero cuando giró la cabeza, terminó desplomándose en los brazos del hombre. Director, usted debe recordar lo que me prometió esta noche, usted tiene que conseguirme un papel decente. El director barrigón la medio abrazó en sus brazos, sus ojos brillando astutamente. Querida, por supuesto que lo sé, siempre y cuando estés obediente, puedo organizar cualquier papel que quieras, habiendo estado en la industria del entretenimiento durante tanto tiempo. Rose pudo darse cuenta de inmediato de que Ellen probablemente estaba a punto de ser vendida al río. No tenía intención de preocuparme por el destino de Ellen, pero al final, hice que mi asistente se adelantara y la interceptara, viendo que habíamos arruinado sus planes. Ellen apretó los dientes con ira. Simplemente no puedes soportar verme feliz, lucharé contigo hasta la muerte. Viendo que Ellen no mostraba ni una pizca de gratitud, Rose le propinó una patada voladora, enviándola a caer del coche. Ese director que mencionaste es notoriamente conocido en la industria del entretenimiento como un explotador despiadado. Pasa una noche con él y mañana usará tus vídeos para chantajearte, arrastrándote más profundamente al fango. Te salvamos, y en lugar de gratitud, ¿te atreves a levantar una mano contra nosotros? Debería haber detenido a Wendy antes y dejarte valerte por ti misma. Ellen se levantó del suelo, con el pelo despeinado, y sonrió con desdén. Ella, siendo tan amable como para ayúdame, probablemente preferiría que estuviera muerto. Al oír esto, Rose estaba tan enfadada que quería salir del coche y enfrentarse a ella, pero la detuve, extendí la mano para cerrar la puerta del coche y resoplé levemente. Pero te desprecio, todavía tengo mis propios principios. Una vez que salgamos de este lugar, no me importará si vives o mueres. Aunque la persona que tenía delante era muy probablemente la hija del asesino de mi padre, aunque esta persona había arruinado mi vida en mi existencia pasada. Mis padres siempre me habían enseñado desde la infancia que no patear a alguien cuando está caído es la última línea de decencia en ser humano, pero claramente, alguien como Ellen no podía comprender mis palabras en absoluto, tambaleándose más cerca de la ventanilla del coche. Me pilló desprevenida y me agarró del cuello. Simplemente no puedo entender por qué tengo tan mala suerte. Deberías haber sido tú la que tuvo mala suerte. ¿Por qué sigues sentada aquí ilesa? Ellen se movió tan rápido que no tuve tiempo de esquivarla, y me arrancó el cordón rojo del cuello. Al ver el colgante común que colgaba de él, Ellen lanzó un rugido furioso. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está tu colgante de jade? ¿Por qué no lo llevas puesto? Mientras hablaban, Rose forcejeaba para soltar los dedos de Ellen y, accidentalmente, le arrancó la bolsita del amuleto de la suerte que llevaba al cuello. El colgante de jade, envuelto en la bolsita, se deslizó hacia afuera. Ellen lo recogió y, con dedos temblorosos, me señaló, lanzando un grito incontrolable. Así que fuiste tú. Todo lo que haces es culpa tuya. ¿Te atreviste a conspirar contra mí? Se inclinó hacia el coche, intentando agarrarme. Tras ser empujada por el asistente, se agarró el pelo, con los ojos terriblemente vacíos. No te saldrás con la tuya. Morirás de una muerte horrible, una muerte horrible. Subí la ventanilla, saludé al conductor y el coche arrancó. Rose miró a la histérica Ellen. A través del espejo retrovisor, levantando una ceja ligeramente. Bueno,
¿no vas a explicarme esto? Un sudor frío me recorrió la espalda y me toqué la nariz con culpabilidad. Este asunto, te debo una disculpa. Esa placa de jade podía absorber la suerte de la gente, hace unos años. Tenía la intención de deshacerme de ella, pero luego vi lo miserable que eras, plagada de mala suerte, y pensé que tal vez podría usar tu desgracia para lidiar con Ellen. Ya sabes, su familia siempre ha estado codiciando la herencia de mis padres. Este amuleto de jade fue diseñado específicamente para atacarme. Pensé que revelar la verdad me costaría la amistad de Rose. Para mi sorpresa, después de escuchar todo, ella suspiró aliviada. Gracias a Dios fuiste lo suficientemente inteligente como para usar este amuleto de jade para absorber mi mala suerte. Si no fuera por este colgante de jade, nunca tendría la vida que tengo ahora. Dejé escapar un leve suspiro, agarrando los brazos de Rose con firmeza, hablando con solemne seriedad. ¿De verdad crees que todo lo que has ganado hoy te fue otorgado por el colgante de jade? Rose hizo una breve pausa, mirándome sorprendida. La observé fijamente y hablé en tono solemne. Todo lo que tienes hoy es el resultado de tu propio esfuerzo. Ese colgante de jade puede haber jugado un papel pequeño, pero lo que realmente sustenta tu éxito continuo es la fuerza que has acumulado día tras día, el sólido conocimiento en tu mente y tus magníficas habilidades profesionales. Durante todos estos años, he visto tus esfuerzos. Todavía recuerdo que, durante esos meses de preparación para los exámenes de ingreso a la universidad, Rose siempre era la primera en llegar al aula y la última en irse. Memorizaba vocabulario mientras caminaba, recitaba poemas antiguos mientras esperaba en la cafetería, hacía fila e incluso llevaba cuadernos de ejercicios para practicar mientras esperaba fuera del baño después de clase. Mientras otros compañeros se iban temprano, ella permanecía en su escritorio, resolviendo exámenes uno tras otro. Su admisión a la mejor universidad era de esperar. Cuando entró en la industria del entretenimiento, no tenía antecedentes destacables ni recursos excepcionales, solo una pasión por la actuación. Empezó con pequeños papeles secundarios, mientras otros recién llegados se devanaban los sesos para complacer a los directores y conseguir buenos papeles. Ella, sola, se acurrucaba en silencio en un rincón memorizando diálogos. Estudiaba guiones día y noche, reflexionando sobre cada sutil emoción de sus personajes, incluso para una simple escena de diálogo. Practicaba repetidamente, buscando la perfección. Tras alcanzar cierto éxito, no se conformó con su zona de confort. Para ampliar su registro actoral y asumir diferentes tipos de papeles, aprendía continuamente nuevas técnicas de interpretación e intentaba diversas escenas de acción de alta dificultad. Como protagonista femenina, en la serie de televisión, las numerosas escenas de acción y las secuencias a caballo no la desanimaron. A pesar de innumerables caídas y lesiones, apretó los dientes y perseveró. Todavía recuerdo que, en mi vida pasada, aunque Ellen prosperó en la industria del entretenimiento a costa de mi suerte, su propensión a los berrinches finalmente no le valió más que un premio a la mejor actriz de reparto. Premio a la actriz, toda su popularidad se ganó a través de la publicidad, sin ningún trabajo notable a su nombre. Muchos de sus premios fueron ampliamente comprados. Debido a su falta de habilidades de actuación, nunca logró ascender de estatus más tarde. Se adhirió a un famoso director en la industria, esperando tomar un atajo, pero nunca vio su deseo cumplido. La buena suerte puede traernos una alegría inesperada en un momento fugaz, sin embargo, sin estudio diligente y trabajo duro en la vida diaria. La buena fortuna temporal es como la lenteja de agua sin raíces, aquí hoy, desaparecido mañana. El colgante de jade en la rosa fue tomado por Ellen, pero su trabajo en la vida permaneció inafectado. En cuanto a Ellen, desde que se quitó el colgante de jade, la vida pareció volverse cada vez más peligrosa. Según amigos mutuos, Ellen ahora no se atreve a salir de su casa. En el momento en que pone un pie fuera de su puerta, inexplicables desgracias la azotan. Todos los artefactos oscuros, cuando se usan mal, inevitablemente traen retribución. Sé que la verdadera retribución de Ellen está llegando. Aunque Ellen no podía salir de la casa, su deseo de venganza contra mí y la rosa nunca se desvaneció. Contactó a alborotadores ociosos en Shanghái a través de Internet, gastando una fortuna para que nos dieran una lección. Afortunadamente, para mi seguridad, Jack siempre había ordenado a los guardaespaldas de la familia Taylor que me protegieran en secreto. Esos matones fallaron, así que Ellen se dio la vuelta y contrató a un conductor para que simulara un accidente para mí y para Rose. Ella no sabía que tanto Rose como mis conductores estaban entrenados profesionalmente, conducían con firmeza y los incidentes de tráfico ordinarios no eran nada para ellos.
El conductor que él contrató no volcó nuestro coche y en su lugar terminó metiéndose en problemas. Mientras investigaba al conductor, Jack descubrió inesperadamente que la persona contratada por Ellen y el conductor que había matado a sus padres en el atropello eran en realidad hermanos. Siguiendo esta pista, descubrimos que estos dos hermanos no tenían esposas después de casarse. Ambos eran propensos a la violencia doméstica y disfrutaban confinando a sus esposas en casa. Las dos mujeres no podían soportar a los hermanos y habían huido juntas hacía años, así que, cuando Sam me dijo que el conductor iba a toda velocidad al hospital para ver a su esposa dar a luz. Todo era mentira. Jack y yo intercambiamos miradas, como si hubiéramos encontrado la clave para desentrañar el misterio. Pero, ¿por qué mentiría Sam? Jack golpeó ligeramente su puño sobre el archivo del conductor del atropello, y si estaban compinchados, solo para asegurarse de que los padres adoptivos tuvieran un accidente fatal. Me llevé la mano a la cabeza, sintiendo un poco de dolor de cabeza, pero ya investigué antes, no hubo transacciones financieras entre Sam y el conductor del atropello. Jack golpeó ligeramente la mesa con los dedos, inclinando la cabeza para mirarme. ¿Lo has comprobado? Cuentas en el extranjero. Si hubieran transferido el dinero al extranjero desde el principio, habría sido imposible rastrearlo a nivel nacional. Pronto, Jack usó sus contactos para solicitar una investigación sobre las cuentas en el extranjero del conductor responsable del accidente. Inesperadamente, solo unos días antes del accidente de sus padres, se había depositado una suma de dinero en la cuenta del conductor. Las autoridades reunieron rápidamente pruebas suficientes. Cuando la policía llegó para arrestar a Sam y Susan, la pareja permaneció sorprendentemente tranquila. Esto es absurdo. Mi hermano menor y su esposa siempre me han tratado tan bien. ¿Cómo podría hacerles daño? Deben hablar con pruebas. Tales acusaciones infundadas son inaceptables. Cuando Jack y yo presentamos las pruebas de sus crímenes una por una, sus rostros se ensombrecieron al instante. En la sala del tribunal, Sam confesó: nunca quise matarlos, solo quería asustarlos. Me miró con los ojos llenos de resentimiento. ¿Quién les dijo que favorecieran a su propia hija? Con una empresa tan grande como Taylor Group, incluso una pequeña participación en acciones habría sido suficiente para que yo viviera cómodamente. Así que mi hermano menor en realidad quería dejar toda la propiedad a su propia hija. ¿Cómo pudo? Soy su hermano mayor de sangre. Al final, el conductor que se dio a la fuga y Sam fueron sentenciados a cadena perpetua por asesinato conjunto. Susan también fue sentenciada a 5 años de prisión por el delito de encubrimiento. Ellen contrató a un sicario para cometer un asesinato, lo que también debería haber resultado en una sentencia de prisión, pero al día siguiente de contratar al sicario, se vio involucrada en un grave accidente automovilístico. Un camión descontrolado chocó contra su auto, aplastándole las piernas hasta convertirlas en pulpa. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero cuando vio sus piernas amputadas, se volvió completamente desquiciada. Ninguno de los familiares a su alrededor estaba dispuesto a cuidarla. Después de una breve discusión, simplemente la encerraron en un manicomio. Más tarde, Rose y yo la visitamos una vez en el manicomio. En la sala tenuemente iluminada, tenía el cuerpo que había hecho con globos, acurrucado en un rincón. Esparcidos a su alrededor había trozos de papel de seda, rasgados en pequeños pedazos. Su cabello estaba despeinado y caía sobre sus hombros, con algunos mechones pegados a su rostro sudoroso y húmedo. Sus ojos brillaban con locura y obsesión. ¿Dónde está mi colgante de jade? ¿Dónde se fue mi colgante de jade? Si encuentro el colgante de jade, puedo convertirme en una gran estrella. Quiero ser una gran estrella. Con la ayuda de Jack, heredé con éxito el grupo de sastrería. Después de graduarme de la universidad, pasé 3 años aprendiendo sobre la administración de la empresa. 3 años después, Jack renunció como gerente general de la empresa, y yo asumí oficialmente. De pie frente a los ventanales del piso al techo de la oficina del grupo de sastrería, miré hacia abajo a toda la ciudad de la ciudad S, reflexionando sobre todo lo que había sucedido con profunda emoción. Una vez fui objeto de juego del destino, a merced de otros. Renací en esta vida. Finalmente tengo mi destino firmemente en mis manos. Creo que con suficiente coraje y determinación, podemos desafiar al destino. Después de escuchar la historia anterior, ¿qué opinas? Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta
compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.